Sean todos bienvenidos a esta presente exposición desarrollada por estudiantes del quinto ciclo de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Como pueden apreciar en el título, el tema a tratar el día de hoy es la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y la teoría de la complejidad de Edgar Morin, desarrollada en el área de Teoría Sociológica 4 por el docente Héctor Romero Alba. Como pueden apreciar en la tabla de contenido, vamos a hacer un breve repaso por la biografía y contexto histórico, antecedentes de la teoría de sistemas y teoría de la complejidad, las teorías de sistemas, la teoría de la complejidad y las conclusiones de ambas teorías. Niklas Luhmann nace el 8 de diciembre de 1927 en Lumburgo y muere el 6 de noviembre de 1998. Fue un sociólogo alemán reconocido por su formulación de la teoría de los sistemas sociales. Creció en una familia sin tradición universitaria. A pesar de que la familia de Luhmann se oponía al nacionalsocialismo, él fue enrolado en el ejército nazi a los 17 años. Fue detenido por los aliados hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, recobrando su libertad. Comenzó a estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad de Friburgo entre 1946 y 1953. Dado que entonces no tenía ninguna intención de hacer carrera universitaria, ejerció como funcionario público desde 1954, haciendo tareas relacionadas con la reparación de los daños provocados por el régimen nazi. En 1960 aceptó una beca de estudio de sociología por un año en la Universidad de Harvard. Ahí fue alumno de Talcott Parsons, quien por entonces era la figura más influyente del pensamiento sociológico en Occidente. Luego de su estancia en Harvard, Luhmann se incorporó en 1962 al Instituto de Investigación de la Escuela Superior de Ciencias de la Administración de Spira, en Alemania Federal, perteneciendo a un puesto administrativo hasta 1965. Fue por invitación de Helmut Schelsky que Luhmann inició su carrera universitaria. En 1965 ingresó a la Universidad de Münster, donde terminó de estudiar Sociología Política en 1967. En el año de 1968 se estableció en Bielefeld, ciudad donde ejerció un puesto de catedrático en la universidad del mismo nombre. Durante el resto de su carrera hasta 1993, momento en el que es nombrado profesor interino. En 1997 recibió el Premio Europeo Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales. En ocasión del 16º Congreso Alemán de Sociología, en el año 1968, inició un intenso debate teórico con Jürgen Habermas. El intercambio entre ambos continuó hasta la muerte de Luhmann en 1998, siendo posible encontrar mutuas referencias y críticas en las obras de ambos autores. Edgar Morin. Siendo su nombre original Edgar Naum, nace en París el 8 de julio de 1921. Es un filósofo sociólogo francés que actualmente cuenta con 99 años de edad. Siendo hijo único, su madre fallece cuando él tenía 10 años de edad y él mismo comenta que ese suceso fue el que terminó marcando el futuro desarrollo de sus teorías. Al cumplir 19 años se inscribe en la Sorbonne, la Universidad de París, a estudiar de manera simultánea Derecho y Ciencias Políticas. En 1940 huyó a Toulouse cuando se enteró de la invasión de la Alemania nazi y se dedicó a ayudar a los refugiados y a la vez a profundizar el socialismo marxista. Tomó parte en la resistencia y se unió al Partido Comunista Francés en 1941, siendo perseguido por los miembros de la Gestapo. Participó en la liberación de París en agosto de 1944 y en 1946 regresó a la capital francesa para darse de baja en su carrera militar y proseguir con sus actividades dentro del comunismo. Decide cambiar Naum por Morin, pues era judío y socialista. Su relación con el partido se deterioró debido a su postura crítica y fue expulsado en 1951. Al referirnos al contexto histórico donde se desarrolla la teoría de Niklas Luhmann, vemos que en 1947 se da inicio al Plan Marshall de parte de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada militarmente por ejércitos aliados, dividiéndose el territorio en 4 zonas autónomas de ocupación, bajo el mando unificado de un Consejo Aliado de Control. Si bien el plan inicial era reunificar el país, la creciente tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría provocó que en 1949 las zonas de ocupación occidentales se unieran en un nuevo Estado independiente, denominado República Federal Alemana. A partir de entonces, cada Estado alemán siguió su propio modelo socioeconómico.
En el año de 1961, con el levantamiento del muro de Berlín, esto empeoró. Y ya luego en 1990, tras la desarticulación del bloque soviético y la caída del muro de Berlín, fue posible concretar la reunificación de Alemania, que concluyó con la adhesión de la antigua República Democrática Alemana. Dentro del contexto histórico donde se desarrolla Edgar Morin en Francia, vemos que como resultado de la derrota de los ejércitos aliados en la batalla de Francia, el gabinete francés buscó un cese de las hostilidades con la Alemania nazi. El armisticio se firmó el 22 de junio de 1940 en Compiègne. Bajo sus condiciones, el norte y oeste de Francia fueron ocupadas por el ejército alemán. El tercio restante del país estaba gobernado por un gobierno francés con sede en Vichy. El Tratado de París, formalmente tratado constituido de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fue firmado el 18 de abril de 1951 entre la República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Este tratado dio origen a lo que posteriormente sería la Unión Europea. Antecedentes de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Estructural funcionalismo. Fue el heredero del estructural funcionalismo de Parsons y aspirante a una gran teoría. Así entonces parte desde una crítica al mismo para proponer una teoría funcional estructuralista, que consiste en aplicar el análisis funcional siendo una técnica con el objetivo de formular principios básicos para ordenar los fenómenos sociales. Entonces, la primacía del concepto funcional sobre el de estructura permite establecer un conjunto de estados y estructuras diferentes que pueden adoptar un sistema para la solución de un problema. Modelo cibernético. Hay un rechazo ontológico del sistema donde éste concibe como un ordenamiento que integraba un todo. Por ello toma el modelo cibernético sustituyendo la relación parte-todo por sistema-entorno o ambiente. Esto es lo que a fin viene a dar un cambio paradigmático en la teoría de sistema, es decir, se convierte en un modelo sistémico cibernético. Concepto de autopoiesis. Los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Valera explican el fenómeno circular presente en los seres vivos y que, llevados por Luhmann a los sistemas sociales, pues el sistema mismo es quien produce y constituye sus elementos. Concepto de comunicación. La teoría también gira en torno al concepto de comunicación, en la que discrepa con Jürgen Habermas, quien hace referencia a que el ser humano es quien hace comunicación a través de la interacción, pero Luhmann dice que solo la comunicación es la que comunica, mas no los hombres. Antecedentes de la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Teoría de sistemas. Es un campo amplio, casi universal, porque toda realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser concebido como sistema, como asociación combinatoria de elementos diferentes. Teoría cibernética, donde la cibernética es el estudio de las analogías entre sistemas de comunicación y el control de los seres vivos y de las máquinas, en particular el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología. El concepto de causalidad circular es un fundamento que torna comprensible el fenómeno físico de la retroalimentación, concebido como el fluir de información del ser vivo. Entonces, para Morin, los conceptos de causalidad circular y retroalimentación son imprescindibles para la construcción del principio de auto-eco-organización, que dice que los fenómenos no deben ser concebidos aislados de sus entornos, sino que debe tener en cuenta una dialógica compleja doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa del entorno. Teorías de la información y la comunicación. Conocido como la teoría matemática de la información a partir del trabajo de Shannon y Weaver. El objetivo era establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de los sistemas de transmitir, almacenar y procesar información. También Gregory Bateson afirmó que las experiencias y las expresiones humanas se hallan mediadas por la comunicación. Ya Morin consideró el lenguaje y la comunicación humana como el primer modo de representación simbólica de la realidad.
Legado piagetiano. A pesar que Morin no enfatizó abiertamente en la atención que le da a Piaget en su teoría, es casi evidente que en ambos se encuentran muchas concordancias, al que ambos son europeos, son epistemológicos, y sus temas fundamentales de interés giran en torno a los procesos de construcción de conocimientos y saberes. Sus planteamientos constructivistas se traducen en planteamientos pedagógicos. Como otros antecedentes a la teoría de la complejidad, también tenemos el planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn, donde el término paradigma oscila desde una dimensión teórico-metodológica hasta una interpretación de carácter global. Así entonces el pensamiento complejo se opuso a la concepción que considera el paradigma solo como una herramienta heurística y plantea fundamentar su epistemología en permanente construcción y reconstrucción. También tenemos a la teoría del caos, ¿no?, que nos dice que el caos posibilita la vida y la inteligencia. El cerebro suele en ocasiones ser inestable, tanto que el menor efecto puede conducir a la formación de orden. Asimismo explica que el resultado de algo depende de varias variables y que no se puede predecir. Para adentrarnos en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, vamos a empezar definiendo algunos conceptos para facilitar su comprensión. Dentro del compendio La teoría de Niklas Luhmann, elaborada por Emilio Arriaga de la Universidad Autónoma del Estado de México, se menciona que Luhmann va a definir su postura teórica como funcional estructuralismo, la que, a diferencia del estructural funcionalismo de Talcott Parsons, quien además fue su maestro, no considera que hayan estructuras dadas que deban ser sostenidas por funciones, sino que es la función la que antecede a las estructuras. Luego pasamos a la división dicotómica de Niklas Luhmann y vamos a empezar hablando del entorno. Como mencioné en la diapositiva, el entorno va a ser ese espacio abstracto de ilimitadas posibilidades y recursos. Una de las principales características es que el entorno es categóricamente más complejo que el sistema. A través de un proceso de diferenciación y particularidades organizadas se generan los sistemas. Para Niklas Luhmann, el sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí para alcanzar fines u objetivos. Estas interacciones de los elementos para alcanzar fines u objetivos van a ser las finalidades de los sistemas. Una de las características principales de los sistemas es que van a encontrarse en constante interacción con el entorno, y también se caracterizan por ser autopoyéticos, autoorganizados, autorregulables y autorreferenciales. Podemos denominar también como reducción de complejidad a la emergencia de un sistema, ya que se formará a través de un conjunto de particularidades con fines comunes. Para hablar de la comunicación, tenemos que hablar de dos teóricos que han causado polémica a lo largo del tiempo, y es que por una parte, Niklas Luhmann desarrolla su síntesis de 3 elecciones, y por el otro, Jürgen Habermas con su acción comunicativa, cuyo enlace les dejamos en la descripción del presente video. Para Niklas Luhmann, la comunicación se va a entender como una acción no humana, ni como un fenómeno tecnológico ni intercambio de información. Para Luhmann, los hombres no comunican. Sin embargo, Jürgen Habermas va a mencionar que la acción comunicativa se va a referir a la interacción en la que los sujetos capaces de lenguaje entablan una relación interpersonal, con medios verbales y no verbales. Recordemos el principio de racionalidad que emplea Habermas para generar su ética discursiva, cuando los individuos generan consensos para alcanzar unidades sociales de diálogo, y es por ello que se van a generar las sociedades. Luhmann, por su lado, menciona que solamente la comunicación comunica, y las sociedades están hechas de comunicación. La síntesis de 3 elecciones de Luhmann consiste en que principalmente se selecciona la información que va a decir la persona, luego la expresión, el cómo hacerlo, y finalmente el cómo la persona entiende o cómo nosotros entendemos lo que queremos decir. Si lo llevamos a un análisis un poco más profundo, la síntesis de 3 elecciones de Niklas Luhmann podríamos denominarla también como una reducción de una complejidad comunicativa, ya que los individuos van a hacer selección de diversas palabras que se van a encontrar en el entorno, en el exterior de él, para que puedan comunicar. Como él menciona, solo la comunicación comunica. Niveles de la formación social. Niklas Luhmann mencionaba que las sociedades estaban establecidas por 4 niveles diferentes. Como están viendo en la diapositiva, empezaremos de abajo hacia arriba, desde el sistema psíquico. El sistema psíquico va a desarrollar una percepción de la realidad de los individuos. A través de esta, los individuos van a adquirir sentido y conocimiento de su entorno. En el segundo nivel encontramos a la interacción. En este nivel, el individuo se pone en contacto con otros individuos y se genera ese intercambio de conocimiento.
A partir de aquí surge la finalidad, los objetivos y las metas. Es por eso que las sociedades tienden a organizarse. En el nivel de la organización, toda organización tiene una finalidad en común para que los individuos la integren. En el último nivel tenemos los sistemas sociales. Podemos decir que es el conjunto de organizaciones, cada una integrada con individuos que persiguen fines o buscan cumplir metas en común. Por ejemplo, una empresa. En una empresa se generan diversos sectores, ¿no? Como por ejemplo organización de marketing, recursos humanos, control de calidad, productores. Todos ellos son grupos humanos con fines en común que integran el sistema. Bueno, a continuación voy a desarrollar un pequeño ejemplo, ¿no? Para que podamos entender un poco más la teoría de sistemas con la leyenda que tenemos al lado. Es un conjunto de palabras que está retirada del glosario de Niklas Luhmann que utiliza dentro de su teoría. Vamos a partir de las reducciones de complejidad. Vamos a poner de ejemplo al profesor. Por ejemplo, Niklas Luhmann menciona que una persona no puede experienciar todo a la vez. Cuando el profesor nos está brindando clases a nosotros, automáticamente deja de hacer absolutamente todo lo que no es dar clases. Como por ejemplo, cuando el profesor nos está dando clases, no está cocinando, no está hablando por teléfono, no está yéndose de viaje, está dándonos clases. Eso deja en el entorno esa cantidad de posibilidades abstractas que se quedan al momento de que el profesor selecciona la función que quiere ejecutar en el momento. Continuando con el ejemplo, vamos a utilizar al salón de clase como si fuera el sistema. Como vemos en la diapositiva, tenemos dos flechas que indican hacia la mano derecha. Por una parte tenemos los inputs, que son las entradas, ¿no? Y por otra parte tenemos los outputs, que van a ser las salidas, o sea, las producciones. Como inputs vamos a tener nosotros, si estamos hablando del sistema como el salón de clases, a los materiales, los videos, los documentos, y a los outputs como las monografías, los videos, las diapositivas, los foros, los artículos. De hecho, el presente trabajo es parte de un output si lo estamos viendo desde ese punto de vista. Hablando de las reducciones de complejidad, los estudiantes también desarrollamos reducciones de complejidad, porque cuando nosotros estamos enfocados en la clase de Teoría Sociológica 4, no estamos haciendo diseño ni tampoco metodología, nos estamos enfocando netamente a lo que es Teoría Sociológica 4. Eso deja en el entorno el conjunto de posibilidades de las funciones que queremos hacer. En la parte inferior del sistema tenemos la palabra proceso, y es que todo sistema es autopoiético, es un término utilizado en el campo de la biología por Maturana y Valera. La autopoiesis quiere decir la capacidad de fabricar elementos que hagan que el sistema persista y no fallezca. Si lo llevamos al plano de nuestro ejemplo, el sistema, o sea, nuestro salón, es autopoiético porque automáticamente hacemos uso de los inputs para procesar esta información y fabricar elementos como productos y posteriormente transformarlos en outputs. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo ocurre aquí una homeostasis, que es esta interacción entre sistema-entorno, ¿no? Que está basada en el conjunto de fenómenos de autorregulación? El entorno cambia y afecta al sistema, por eso es que el sistema se tiene que adaptar para no desaparecer. Dentro de la homeostasis encontramos la adaptabilidad, que como cabe mencionar en el esquema ágil, todo sistema debe adaptarse a las circunstancias, y es precisamente lo que vamos a explicar ahora. El sistema, o sea, nuestro salón, va a adaptarse a las situaciones. Por ejemplo, la pandemia ha hecho que nuestras clases ahora sean de forma remota, de forma virtual. ¿Qué sucedería si el sistema, o sea, nuestro salón, que estamos tomando como ejemplo, no se hubiera adaptado a este cambio, a este cambio del entorno? Simplemente hubiera fracasado nuestro sistema, o sea, se hubieran postergado las clases tal vez, o simplemente no hubiéramos tenido clases indefinidamente. ¿Cómo ocurre aquí una entropía? Una entropía dentro del sistema vendría a ser una falencia interna. ¿Qué sucedería si el profesor cuenta con problemas de internet? Automáticamente nosotros tendríamos que postergar las clases y el profesor tendría que posiblemente buscar algún espacio dentro de algún fin de semana para poder recuperar esas clases. Pero todo dentro del proceso de adaptabilidad. La entropía va a servir para que el sistema se adapte también a estas dificultades internas y no fracase. Ahora se preguntarán, pero hay un círculo dentro del sistema.
que si nos acercamos un poco más, dice subsistema. ¿Cómo pueden poner de ejemplo un subsistema dentro de nuestro salón de clases? Bueno, precisamente el grupo que está presentando el video es un subsistema, y este subsistema tiene el mismo esquema que el sistema normal. ¿Por qué? Porque los mismos inputs van a generar producciones a través de procesos que van a ser autoorganizados por el mismo equipo. Entonces, de esta forma, el subsistema, que es un equipo de 4 personas, pertenece al sistema, que es el salón de clase, y va a generar outputs, o sea, productos con los inputs que van a venir a ser las materias o la energía procesada. Soy María Ortega Villanueva y les voy a hablar sobre la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Morin dice que para conocer la realidad no podemos solo ver todo desde un punto de vista. Dice que para entender la sociedad no solo lo debemos ver desde la sociología, sino también de la física, química, biología, antropología, ya que para Morin la complejidad no es que sea algo complejo o difícil en sí, sino que lo ve como un tejido, y ese tejido es el conjunto de relaciones entre las disciplinas que evalúan una sociedad. Por ejemplo, si quieres entender la sociedad, lo podemos ver como... no lo podemos ver únicamente desde la sociología. Tiene que estudiarse de diversas disciplinas y buscar el vínculo que tienen esas disciplinas para entender la sociedad. Es como poner ladrillos, cada disciplina es un ladrillo. Para Morin dice que se basa en la complejidad, ya que es el segmento que une esos ladrillos, es la relación que tiene cada disciplina. Morin dice que también que el sistema no es determinista, ya que, o sea, tú no puedes decir que el Perú de aquí 5 años va a ser una potencia mundial. Se centra en que no es determinista basándose en Darwin, por ejemplo. Darwin agrega un porcentaje de azar a la selección natural, por ejemplo, ¿no? El azar, el misticismo es parte de. Él incluye el misticismo, las creencias, los mitos, como parte de una cultura humana para entender el todo. También habla de Rutherford. Dice que el todo tiene una expansión. El todo tiene una expansión no determinista, porque solamente el todo puede determinar qué va a ser del todo. O sea, una persona no puede decir que el universo se va a extinguir en 40 años. No podemos, porque no tenemos esa facultad. No conocemos el todo. Por eso es que se dice que la teoría de la complejidad abarca diversas disciplinas. ¿Y qué es la complejidad para Morin? Como le decía, la complejidad es un tejido para él, que viene de la palabra complexus, lo que es un tejido en conjunto que se distribuye heterogéneamente, ¿no? Morin se basa en el Big Bang. Su teoría se basa en el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? La explosión que crea todo el cosmos. Él se centra ahí para dar a entender que su pensamiento conlleva parte de azar y no de previsión. Pues no tuvo una previsión ese acto, ¿no? Esa es su base fundamental de su teoría, que la complejidad es eso, que uno no puede determinar el todo, porque el todo es azar, no es previsto. Con los sistemas es igual, no se puede medir al milímetro lo que va a pasar con la sociedad. Morin también menciona lo que dijo Heráclito de Éfeso, de no se puede analizar la muerte sin analizar la vida. Eso quiere decir que los antagónicos, o sea los contrarios, se repelen y se complementan al mismo tiempo. No puede existir el uno sin el otro. Por ejemplo, la luz y la oscuridad se repelen y se complementan. No puede existir uno sin que no haya el otro. Tiene que haber siempre contrarios. Y también es fundamental el análisis de los contrarios para poder entender la complejidad. La ciencia no siempre se va a estar complementando, porque se va a repeler también, ya que Morin habla de lo místico y se basa en la ciencia. Ahí hay antagonismo. La ciencia es la razón y lo subjetivo, lo irracional, es lo mítico. Ahora hablaremos de los 7 saberes necesarios para una educación del futuro por Edgar Morin. Él nos habla del primero, que es la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Dice que debemos abrirnos a nuevas ideas y no aferrarnos a creer ciegamente en las ideas ya aceptadas o impuestas. El segundo son los principios del conocimiento pertinente. Dice que debemos desarrollar la inteligencia general para resolver problemas usando el conocimiento de manera multidimensional, tomando en cuenta la complejidad del contexto y una percepción global. El tercer saber es enseñar la condición humana. Debemos entender que el destino de los seres humanos tiene la faceta del destino de la especie humana, del destino individual, el destino
social estos entrelazados, inseparables, ya que si es que tenemos un destino, hay una condición en común como ciudadanos de la Tierra. El cuarto es la identidad real. Debemos enseñar sobre la gravedad, la crisis planetaria que marcó el siglo XX, mostrando que todos los seres humanos, de ahora en adelante, poseemos los mismos problemas de vida y de muerte, ya que todos vamos a ser afectados si es que no vemos la crisis planetaria, ¿no? Y que compartimos un destino en común. El quinto saber es enfrentar la incertidumbre. Esto dice que se debe desarrollar un pensamiento que reconozca y enfrente la incertidumbre de nuestros tiempos y a la vez enseñar principios de estrategia que nos permitan a nosotros enfrentar los riesgos que hay, ¿no? Y modificar también su desarrollo en virtud de la información que va dándose en el camino. El sexto saber es enseñar la comprensión. Es la educación del futuro. Debemos enfocar sus baterías a un camino de pensamientos encausados, como así decirlo, a enseñar y aprender a tolerar más que todo. El séptimo saber es la educación del género humano. Esto quiere decir que la educación debe contribuir a una toma de conciencia a nuestro planeta, a nuestra tierra, a nuestra patria, y también a que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía. Para finalizar, mencionaremos las conclusiones de ambas teorías. Sobre la teoría de sistemas, se puede ver que según Luhmann, no se le puede considerar como un simple hecho de análisis de la realidad. Dentro de la teoría de sistemas, no se debe confundir las proposiciones con los objetos, los cuales hacen referencia al mundo real. Se debe de distinguir las relaciones de dependencia entre entorno y sistema. Los sistemas en el entorno del sistema se orientan a la vez hacia sus entornos, pero ningún sistema puede disponer totalmente de unas relaciones de sistema-entorno, pues le son ajenas. Al referirnos a la teoría de la complejidad, vemos que el paradigma de la complejidad conduce a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. La forma de pensamiento complejo tiene consecuencias en los planteamientos de la ciencia, la educación, la cultura y la sociedad. Morin destaca la importancia del respeto a la diversidad en la educación, teniendo como base nuestras raíces culturales, desarrollando una ética que les permita a los individuos trabajar en equipo. Al mismo tiempo, el respeto a la diversidad en educación permitirá al individuo reflexionar en sus ideas, pensamientos y actitudes para conformar un mejor futuro. Para finalizar, queremos presentar un proyecto desarrollado por el equipo, cuya finalidad es la de promover, difundir, exponer producciones académicas, otorgando el merecido reconocimiento a sus autores. La idea principal es la de impulsar la investigación y desarrollar nuevos métodos de producción académica y científica. Asimismo, buscamos incentivar la creación de páginas u organizaciones de fines similares para la exportación de conocimientos. Es de esta manera que Sociedad Libre invita a la comunidad universitaria y abrimos nuestras plataformas para todo aquel que desee exponer sus creaciones académicas. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.